Es hora de nuestro bloque económico. A ver, algunos ya comenzaron el colegio el día lunes, otros lo han hecho hoy, que inicia el mes de marzo, otros lo harán en la próxima semana en cuanto a los colegios particulares, y los colegios nacionales empezarán el 13 de marzo las clases. Así que vienen problemas grandes para los padres de familia, porque un equipo de ATM ha estado recorriendo mesa redonda donde se venden útiles escolares, se supone a los más bajos precios, y por ejemplo ha encontrado, entre otros detalles, que si hablamos de cuadernos, la docena de los cuadernos ha subido entre 10 y 12 soles. Entre 10 y 12 soles más van a tener que pagar los padres de familia, solo si hablamos del tema cuadernos. Otra historia son los libros, los útiles como lapiceros, plumones, etcétera, hojas que también les piden a cantidades a los chicos en el colegio, y otro problema más es el uniforme. Todo ha subido. Lo único que no ha subido es el sueldo de los papás y de las mamás. Ese sí no ha subido. Así que con la misma cantidad vamos a tener que gastar más para poder completar esa larga lista de útiles escolares que los colegios nos piden para iniciar el año. Y la pregunta aquí es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo afrontar ese gasto? Alternativas hay muchas, ¿no? Una es endeudarse, ¿no? Pedir un préstamo o usar la tarjeta de crédito. Podría ser haber ahorrado, ¿no es cierto? Después de los gastos de Navidad, enero y febrero, ajustarse para que quede ahí alguito que se pueda invertir en los útiles escolares. Tal vez, y para los que tienen la gran suerte de estar en planilla, haber guardado parte de la gratificación, por ejemplo, ¿no? Para tener ahí cómo afrontar estos gastos. Hay muchas alternativas, pero todas tienen que ver con que finalmente nuestro sueldo sea lo suficientemente holgado como para poder dejar un extra, ¿no? Porque lamentablemente la mayoría de familias en nuestro país, vive al justo, si no al debe, ¿no? Para solventar los gastos básicos como alimentación, por ejemplo. Estamos con nuestro invitado. ¿Me confirmas, por favor? Tenemos algunos problemitas con nuestro invitado del día de hoy. Hemos perdido la comunicación con él, pero esa es la idea de hoy, que usted tenga algunas herramientas para que finalmente pueda de alguna manera afrontar estos gastos, tenga algunas ideas para afrontar estos gastos. Algunos hablan de, por ejemplo, para comprar al por mayor y que el precio sea menor, juntarse entre varios padres de familia. Podría ser una opción, ¿no? Para comprar dos o tres docenas de libros y que así el precio sea menor y ahí poder ir ahorrando. Y así en más. Estamos con Edmundo Lizarzaburu, profesor de SAN, que ya nos atiende para tratar justamente este tema. ¿Cómo afrontar el alza de los precios tanto en los útiles como en los uniformes, ahora que empieza el nuevo año escolar? Edmundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, bueno, un mes complicado y semanas difíciles frente al inicio escolar, ¿no? O sea, los costos y los precios han subido de una manera no prevista, ¿no? Y eso va a afectar o está afectando el bolsillo del ciudadano a pie, ¿no? Ahora, en la medida de las posibilidades, porque todas las situaciones son distintas en cada familia, en la medida de las posibilidades, esto se tiene que preparar, es decir, juntar, ahorrar, ver de minimizar gastos en alguna cosa, para que llegado el momento de la lista y que uno tiene que afrontar esos gastos, tengamos algo con qué hacerlo. ¿Cómo se planifica el inicio del año escolar desde el tema económico? A ver, yo creo que la situación de ahora es una situación bastante atípica, pero respondiéndote a la pregunta, normalmente uno tiene que planificar. En algún momento hemos conversado y ya en diciembre uno tiene que
tratar de no hacer el gasto fuerte, ¿no? Porque ya viene febrero, las matrículas y el gasto escolar. Entonces, lamentablemente, el no tener una adecuada cultura de ahorro, no una adecuada cultura de prevención y ponernos en situaciones como las que han venido pasando, genera, ¿no es cierto?, que el alza en los útiles, en los uniformes escolares, ¿no?, agarra a las familias o nos agarra a todos desprevenidos. Eso por un lado. Por otro lado, hay que sumarle que muchas empresas están teniendo problemas para el pago no a tiempo de las remuneraciones, lo cual termina generando doble complicación para el padre de familia. Por un lado, el costo más alto, por otro lado, no tiene el dinero sobre la mesa, eso le va a generar toda una situación de zozobra. Pero yo creo que hay que encontrar la solución. ¿Y cuáles son las soluciones que se pueden de alguna manera establecer? Primero, compras en volumen, ¿no? Yo creo que lo que es importante es que los colegios, que los centros educativos empiecen a ponerse más del lado de los padres, ¿no?, con las asociaciones, y empiecen a hacer compras por volumen de tal manera que se da un periodo de adecuación. Es decir, los primeros 15 días no te voy a exigir los 30 cuadernos, perfecto, te exijo 3, te exijo 4, ¿no? Y se va tomando nota y se hacen compras por volumen. En una compra por volumen normalmente va a haber un mejor precio. Claro. Entonces yo creo que esto es lo que de alguna manera podría empezar a servir para dar una solución hoy. Pero ya para la campaña del 2024 no se puede volver a discutir que me faltó A, me faltó B, me faltó C. Tienen ya 12 meses para ahorrar, guardar, ¿no es cierto?, y estar preparados, porque en quinto de media viene luego la universidad. ¿Y qué va a pasar? No, la universidad subió, tampoco tengo. Entonces, siempre uno tiene que prever cambios y momentos importantes a nivel educativo de nuestros hijos. Y ya que tú hablas de esa cadena de gastos, año tras año, la opción del endeudamiento, de usar la tarjeta de crédito, de un préstamo, finalmente termina siendo peligrosa, ¿no? Porque si yo no termino de cancelar esa deuda y me viene el siguiente pago, ya tengo deuda sobre deuda, ¿no? Y entro en un carrusel del cual podría terminar ahogado. No solamente ahogado, sino claramente el costo financiero va a terminar comiéndolo a uno. Pero hay un componente que es importante. Y ahora que se tienen facultades, o se han aprobado facultades también económicas, algo que podría ser interesante es cuál es el costo, ¿no es cierto?, de la educación pública por una persona, por un niño, por un joven. X cantidad. Entonces, que se permita que las personas que tributan puedan descontar, además de las 8 UITs, ese monto. Eso va a ser una gran ayuda, más que dar una escolaridad, sería algo distinto. Es decir, la educación es una obligación, es un derecho. Pero las personas que pagan cierto colegio, ¿no?, cierta educación privada, puedan descontar lo que le cuesta al Estado la educación pública, 50 soles, 100 soles, 200 soles mensuales, el número que el Estado calcule. Eso va a ayudar porque en la masa uno va a poder ahorrar. Entonces yo creo que hay mecanismos que podemos empezar a trabajar para poder de alguna manera darle un sentido a la formalidad mucho más robusto, que más personas pasen la formalidad, la masa tributaria sea mayor, y eso va a decantar en que los precios no suban tan rápido, en que no se tenga que dar tanto aguinaldo, que en general, ¿no es cierto?, las empresas no busquen los picos o los back to school para subir mucho los precios, sino se mantenga una línea, porque en realidad el consumo va a poder ser recurrente, ¿no? Y esa idea suena interesante incluso como aliciente para la formalidad, ¿no? Para formalizarte y que el Estado te devuelva si es que tu hijo no está yendo a la educación pública, sino a la educación privada. Correcto, y eso sería importante. Además, evaluar la parte de salud y darle un componente que permita una integración y una inclusión. O sea, son palabras que muchas veces las hemos escuchado, pero no se han materializado. Y la solución puede terminar siendo sencilla, porque, oye, voy a sacrificar 10, pero espero que me entren 50. Hacemos periodos de prueba, 1 año, 2 años, 3 años. Si no funcionó, listo. Se retraen. No es como cuando subieron el IGB un punto y luego lo bajaron. Lo mismo, se hace la prueba, si no funciona, se regresa. Pero yo creo que es importante, ¿no?, empezar a dar alternativas que permitan aligerar el flujo del ciudadano a pie, de todos nosotros. O sea, este año va a ser complicado, y en la medida que pasan los meses,
también podríamos empezar a hablar que el 2024 tampoco va a pintar muy bien. Pero si vamos a estar en una situación de que todos los años no van a ser buenos, entonces cada familia tiene que sentarse y decir, ok, vamos a tener que manejar una economía, como se dice criollamente, de guerra por los próximos 3 o 4 años y empezar a tener los gastos de manera mucho más controlados. ¿Eso qué va a generar? Va a generar otros efectos que pueden ser negativos. Entonces, para evitar todos esos efectos, lo que tenemos que hacer es dar tranquilidad, generar beneficios, hacer que la población se sienta tranquila, hacer que los negocios se sientan seguros, ¿no es cierto? Y no existan estos picos de subidas de precios y se pueda mantener un consumo ordenado. ¿Hay, Edmundo, alguna propuesta concreta respecto a esta idea que has soltado y que parece interesante? Mira, una propuesta concreta, la verdad, entendería que no, pero estas propuestas en realidad con los equipos técnicos que tienen los reguladores la pueden sacar sin ningún problema. O sea, todo tiene un pro y un contra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Hay o no hay beneficio? Entonces, si realmente no se le ve un beneficio claro, saquen un periodo de prueba. Claro. Yo creo que al final es momento de, como nos dicen algunas veces, salir de la caja y hacer cosas distintas que permitan que la economía se formalice. O sea, estamos tocando un tema de escolaridad que tiene una vertiente mucho más importante. Hay que aprovechar la ventana de oportunidad para generar valor. O sea, es momento de empezar a pensar ya en estrategias como país, ¿no? Hacia largo plazo. No, ya no solamente, estamos pensando lamentablemente en el día a día. O sea, y nos llenamos con a ver qué va a pasar el próximo mes. O sea, yo creo que son muy pocas las personas que ya están planificando qué van a estudiar el próximo año, de acá a 2 años, cuál es su objetivo. O sea, estamos perdiendo eso y eso hay que llevarlo también a las generaciones jóvenes para que de alguna manera se vuelvan más robustos y permitan, ¿no es cierto?, cuando tomen de alguna manera las riendas del país, poder fluir de una manera mucho más potente, ¿no? Perfecto, Edmundo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, a ti. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Edmundo Lizarzaburu, profesor de SANA, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.